Bueno, vamos con Éxodo 36. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Gloria a Dios. Bueno, ya comenzamos a ver desde el capítulo anterior que ya en la ejecución de todo aquello que Dios le había ordenado a Moisés, cómo debía hacerse allí en el tabernáculo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios dio instrucciones muy precisas en todo. No se quedó nada, como quien dice, al azar, ¿no? A ver, para improvisar. En esto Dios no dio instrucciones. No, Dios dio instrucciones tan claras desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y dice así, ¿no? Que ya lo habíamos leído en otros versículos, donde Dios mismo dice que él había capacitado a Bezaleel, también a Aholiab, que era de la tribu de Dan, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio. Siempre nos han dicho, ¿verdad?, que Dios, así como Él nos llama, Él nos capacita también, ¿no? Y nuestra capacitación viene primeramente del Señor. Ahora, no podemos negar que hay dones que están en algunas personas que son innatos. La persona ya nace con esos dones, ¿verdad? Personas que tienen facilidad para hacer manualidades y en cada área, ¿verdad? Yo entiendo que estas personas tenían ese arte, esa facilidad de alguna manera en sus manos de poder crear, de poder hacer, de trabajar lo que es la artesanía, podríamos decir, ¿no? E incluso allí en Éxodo 31, el Señor dijo que había puesto a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te ha mandado. Entonces, Dios mismo le dio la sabiduría, Dios los capacitó. Podía ser que algunos, como dice ahí, sabios de corazón, quiere decir que algunos tenían quizá una sabiduría, tenían un conocimiento, pero Dios los capacitó para que ellos pudieran hacer esta obra y pudieran hacerla de la manera que el Señor lo mandó, tal cual estaba allí, ¿verdad? Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, esto con respecto a ellos hicieron de todo lo que es la parte de las vestiduras, que era algo tan delicado, aquellas vestiduras hermosas para los sacerdotes, ¿verdad? Y qué lindo que Dios llama a Bezaleel, y Bezaleel vamos a decir que es como el líder de todos ellos, pero había una cantidad de personas haciendo el trabajo. Y es que realmente la obra de Dios funciona así. No puede una sola persona hacer, por muy sabia, por muy inteligente que sea, siempre se necesita de muchas personas, de muchos obreros para que ayuden a hacer la obra. Y eso es lo que hoy podemos decir, ¿verdad? Puede haber pastores en la iglesia, pueden haber líderes también, pero se necesita que haya gente dispuesta para hacer el trabajo, gente que se deje ser enseñada por el Señor, porque realmente Él nos capacita, pero también nosotros debemos dejarnos enseñar por el Señor para hacer la obra y para hacerlo bien, para que cada día nos vayamos perfeccionando. Es verdad que nadie nació aprendido, decimos por allí, ¿verdad? Poco a poco vamos aprendiendo y conforme vamos haciendo las cosas, vamos ganando experiencia y esto nos ayuda a que hagamos cada vez las cosas mejor. Pero es importante la disposición también en las manos del Señor. Dios nos capacita y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere porque Él sabe la capacidad que Él ha puesto en nosotros. Y dice que Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Quiere decir que Dios mismo puso la sabiduría y también el deseo en el corazón de estas personas de servir, de hacer el trabajo, ¿verdad?
Dice que todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Hay muchas personas que no tienen esa motivación de servir en la obra de Dios. Y yo lo digo en lo personal, es muy triste trabajar con personas que no tienen motivación, que no quieren hacer la obra. Es muy difícil realmente. Es tan bonito cuando hay personas dispuestas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿En qué ayudo? ¿Cómo lo hago? Y cuando uno encuentra personas así, wow, esto da gusto y da ánimo para trabajar, ¿verdad? Pero muy triste cuando la gente no tiene esa voluntad. Más aquí vemos que esas personas fueron capacitadas por Dios, pero también tenían en su corazón el deseo de hacerlo. Y ahí estaban. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para mañana es tarde, ¿verdad? Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. Todas aquellas cosas que había pedido Moisés para que el pueblo trajera ofrenda, que ellos la pidieron, la tomaron y de ahí todo era la materia prima para ellos comenzar a hacer toda la obra que tenían que hacer para el tabernáculo, ¿verdad? Y dice que aún la gente, el pueblo, dice que todos los días, dice, ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Quiere decir que el pueblo no se cansó de dar, no se cansó, ellos seguían dando. Más adelante vemos que ya le van a dar un parado, pero qué lindo, amados hermanos, ver esta voluntad del pueblo, ¿no? De dar un corazón generoso. No tuvo Dios que, como dicen por ahí, darle en el codo para que soltaran la mano, ¿no? Sino que ellos lo hacían cada mañana, dice, y de manera voluntaria. Porque si hay algo que a Dios no le gusta, es que la persona den una ofrenda y estén refunfuñando por la ofrenda que dieron. Oye, tuve que dar esto en la iglesia y bueno, no sé, vamos a ver cómo me va a alcanzar, porque es que siempre están pidiendo. Ay, es que cada vez que dicen la ofrenda yo me siento obligado y bueno, al final tengo que darla. No, esa no es la manera. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta gente en este momento nos dio una lección, ¿no? De cómo se da para el Señor. Ellos dieron continuamente, dieron con alegría, dieron lo mejor y esto agrada al corazón de Dios. Siempre digo que toda persona generosa tiene algo parecido al Padre, porque nuestro Dios es generoso, ¿verdad? Él da en abundancia y Él quiere que nosotros también seamos como Él. Así que esta es una lección muy linda que nosotros podemos aprender de este pueblo, que cada mañana traigamos ofrenda al Señor. Quizás no solamente es la ofrenda material o la ofrenda económica, pero también cada mañana traemos una ofrenda de adoración, de alabanza, que cada mañana nos presentemos delante de Dios para darle lo mejor de nuestra vida. Esto es algo que también Dios valora en cada uno de nosotros, que cada mañana nos presentemos delante de Él para darle lo mejor. Así que, amado hermano, en lo que Dios te haya capacitado, ponle eso al servicio del Señor, sírvele a Dios. Si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado gracia, te ha dado sabiduría y te ha capacitado en lo que sea, ponlo siempre al servicio de Dios para que en la obra del Señor siempre hagamos lo mejor para Él, porque Él merece lo mejor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga a mis hermanos, buenos días para todos, la paz del Señor con ustedes. Los textos del 4 al 7 dicen, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Gloria al Señor. Bueno, sigue diciendo aquí pues que había un mover en medio del pueblo, un gozo en dar para la edificación de los materiales o de los utensilios que se iban a usar allí en el tabernáculo, y el pueblo estaba muy contento, emocionado. Había un mover allí, un gozo, una alegría en dar para la obra del Señor. Y dice allí en el texto 4 que
venían los que estaban allí haciendo la obra, los que estaban al frente del trabajo que se estaba haciendo. Cada uno, habían grupos, me imagino, allí haciendo cada uno de los utensilios encargados, estaban al frente y ellos vinieron y dice, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés. Ellos como líderes que estaban allí al frente de la obra, vinieron donde estaba Moisés, el hombre de Dios, el hombre que había recibido el proyecto, y le hicieron saber, le dicen, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Ellos tenían bien en claro que era la obra para Dios, era lo que estaban haciendo, era para Dios, y que muestran también aquí la integridad de su corazón. Eran hombres fieles, honrados, íntegros, porque podemos ver que en estos tiempos hay muchas personas que se corrompen cuando están frente de algún cargo, de algún lugar, ¿verdad? Que están allí como jefe, al ver cuando están entrando quizás los materiales o están entrando los ingresos, las bendiciones económicas, van apartando y dice, bueno, ya se tiene todo aquí lo que se necesitaba para esta obra, pero vamos a ir guardando para mí, para fulano, para el otro, y se corrompen como hombres de Dios. Pero vemos aquí que esta gente nos da un ejemplo de integridad, y quiera Dios que cada uno de nosotros tengamos esto en el corazón, hermano, que para Dios lo mejor, para Dios la honradez, nosotros debemos de servirle al Señor con integridad, que todo lo que hagamos sea hecho entendiendo que Dios está al pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Esta obra es de Dios, no es del hombre, no le estamos trabajando al hombre. Que aun cuando no nos estén viendo nuestros superiores, nosotros seamos íntegros delante del Señor en cuanto al manejo de los materiales, de la obra del Señor. Y dice allí que ellos le hicieron saber a Moisés y le dijeron, han traído más de lo que se necesita para la obra que Dios ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. No solamente estos hombres mostraron integridad, sino también Moisés como el hombre de Dios. Él al recibir allí la cuenta, porque estos hombres me imagino que tenían contabilizado lo que se iba a usar y sacaron cuenta y vieron que sobraba, le hicieron saber a Moisés y Moisés pues recibe también la información y manda a pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda de los materiales que se van a usar para la obra del Señor. Él también pues puso allí la autoridad y guardó su integridad delante del Señor. No dijo, bueno, vamos a ver, que sigan trayendo, más adelante vemos en qué lo vamos a usar, lo podemos usar para otras cosas. No, él tenía bien en claro que lo que estaba haciendo era para Dios y que la bendición que él iba a recibir era mucho más grande que cualquier material económico que pudiese recibir del pueblo. Es mejor la bendición de Dios que cualquier material, que cualquier dinero, que cualquier palabra de hombre que podamos recibir. Es mejor la bendición de Dios. Es mejor estar en paz con Dios y presentar un trabajo íntegro delante de Él. Y dice el 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué bendición ver aquí el corazón dadivoso del pueblo. Ellos sentían alegría en dar para el crecimiento de la obra del Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros tengamos este sentir también, hermano, que podamos todos juntos engrandecer la obra del Señor, la cual contemplan los hombres. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas. Bueno, continuamos en este capítulo 36. Dice el verso 8 al 18, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. La hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí.
e hizo lazadas de azul en la orilla y las cortinas que estaban en el extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a la de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. E hizo asimismo cortinas de pelos de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas a la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. Bueno, vemos aquí la realización de este tabernáculo, la construcción del tabernáculo. En el capítulo 26 el Señor le da el manual de cómo iban a hacer este tabernáculo. Y como Dios estaba en el asunto, hermano, Dios tocó a la gente, se unieron tanto los que trabajaban como gente dispuesta a colaborar. Y esto es algo maravilloso, hermano, cuando Dios está en el asunto, Dios toca el corazón de las personas y se hace una comunidad dispuesta para trabajar y para hacer la obra de Dios. Cuando Dios está en el asunto, Dios pues abre las puertas que tiene que abrir. Y en medio de todo esto, Dios dio la instrucción, pero también dio la dirección. Las cosas no se hacen por hacerse o como salgan, no. Dios escogió, dice ahí que escogió a Bezaleel y a Oholiab, los escogió para que ellos dirigiesen este trabajo. Eran personas que Dios le había capacitado, como dice la palabra en el libro de Efesios, que subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este Bezaleel y a Oholiab eran personas que Dios le había dado esta capacidad, este don para ejercer, para ejecutar labores. Y dice que ellos estaban al cargo allí, pero el verso 8 dice que todos los sabios de corazón de entre ellos hicieron la obra. La obra no la puedes hacer tú solo. La obra es de Dios y Dios te va a poner gente a tu lado capacitada para hacer lo que cada uno tenga que hacer. Dentro de la obra del Señor hay mucho trabajo. Hay unos que se encargan de la electricidad, del sonido, de la música, de la decoración. Tú no puedes hacer todo a la vez. Dios te va a poner personas que te van a ayudar para que la obra quede bien, quede perfecta, quede de una sola forma, que es como Dios quiere que nosotros hagamos la obra. Y dice ahí la palabra del Señor que toda esta gente sabia que se unió, que ayudó allí, hicieron todo conforme a lo que Dios le había mandado. Hoy en nuestros días quizás mucha gente dice, pero ¿cuál es el significado? Una cortina la hace cualquiera. Hoy en nuestros días cualquiera puede hacer una cortina, va a la tienda y compra la tela y la hace. Pero en el tiempo en que estaba escrito esto, había que hacerla manualmente, había que hacerlo, hermano, artesanalmente, y no era tan fácil hacerlo que todo quedara, como dice ahí, de la misma medida. Las cortinas no era fácil, no era sencillo, hermano, pero Dios les había dado las instrucciones a cada uno de ellos que esas cortinas tenían que quedar de la misma manera, de la misma medida, para que todo fuese uniforme. Y Dios pues quiere que nosotros, hermano, hagamos lo que Él nos ha dicho, lo que nos ha mandado,
para que la obra de Dios camine y esté como Él quiere. Y me llama mucho la atención que el verso 13 que dice que hizo también 50 corchetes de oro, los cuales enlazó las cortinas en una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Para que estuviese allí formado ese tabernáculo, el Señor exigía que todo estuviese de la misma manera, de la misma forma. Y el verso también 18 dice al final que hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. Qué bueno es cuando las cosas se hacen en unidad, cuando las cosas se hacen en armonía, cuando hay un mismo sentir en medio del pueblo, cuando hay una misma armonía, cuando hay un grupo, hermano, que no se divide, sino que se mantiene unido. Aquí el Señor le dio la instrucción a Moisés. Moisés se la dio el manual de instrucciones a estos dos hombres, a Bezaleel, a Eholiab, y ellos dirigieron la obra y el pueblo estaba unido. Quizás tú en este tiempo, en medio de tu congregación, se está construyendo y tú dices, bueno, pero yo no soy electricista, no soy albañil, no soy decorador. Bueno, pero tú puedes colaborar, tú puedes ayudar. Es muy bueno cuando la gente está trabajando y llega un hermano con unos bocadillos, con una empanada, con una arepa, con una torta, con un refresco, con un jugo. La gente que está trabajando cobra ánimo, cobra fuerza y comienzan a bendecirte. Dios te bendiga, hermano, por esta bendición. Y así se trabaja en armonía. Y esta gente todas estaban unidas a tal punto que tuvieron que mandar a parar la ofrenda porque era mucha, era abundante. Así que si tú quieres que Dios te bendiga, bendice también a otro y sobre todo mete mano allí en la obra del Señor, porque en la obra del Señor hay mucho trabajo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos del 19 al 22. Dice: E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Bueno, aquí vemos cómo el Señor fue tan específico respecto a cómo se debía construir el tabernáculo, ¿no? Vemos que el tabernáculo tenía varias capas, ¿no?, de pieles. Estaba la piel de carnero teñida de rojo y encima o sobre esa había otra cubierta de pieles de tejones, ¿no? Esto me hace entender, ¿no?, que nosotros, siendo ese tabernáculo del Señor, siendo ese templo del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos, como quien dice, varias capas, ¿no? O sea, tenemos el corazón que muchas personas no lo ven, ¿no? Muchas veces uno ve la persona, pero realmente no sabe qué hay dentro de esa persona, ¿verdad? Hay, como quien dice, hay varias capas, ¿no? Está la capa externa, que es el cuerpo, ¿no?, que es lo que tú ves de esa persona. Y está también el espíritu, el alma, el corazón, ¿verdad? Que son cosas que no podemos ver. Asimismo era este tabernáculo, ¿no? Habían varias cubiertas y por lo menos la cubierta de piel de carneros no se podía ver al exterior, ¿no? Porque había otra capa que le cubría. Y aquí en el verso 20 dice: además hizo para el tabernáculo tablas de madera de acacia derechas, ¿no? Especificó cómo debían ser esas tablas. Las tablas de madera representan la humanidad. Y el árbol de acacia es un árbol que no crece derecho totalmente.
y era necesario pasar por un proceso para que esas tablas pudiesen estar completamente rectas y derechas. Asimismo somos nosotros como seres humanos. Necesitamos de la presencia del Señor para que nuestra vida sea enderezada. ¿Por qué? Porque en la humanidad en la que vivimos, o sea, pecamos, ¿no? Estamos en constantes errores y como quien dice torcidos, ¿no? Pero necesitamos del Señor para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea recta delante del Señor. Y mis amados hermanos, esto me hace entender que así como el Señor fue tan específico y fue tan exigente en cómo se debía construir ese tabernáculo, cuánto más el Señor no nos exige a nosotros como sus hijos cómo debemos comportarnos, de qué manera debemos actuar. No podemos actuar de cualquier manera, mi amado hermano, porque ya no estamos en el mundo. Ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos vivir una vida recta y agradable a Él. Y esto era lo que el Señor exigía, ¿no? Y también en el 22 dice, cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Así como les estaba comentando antes que esas tablas representaban la humanidad. Asimismo, unos necesitamos de otros, ¿no? Estas espigas representan o significaban una mano, ¿no? Entonces es como que una mano enlaza otra mano y así sucesivamente, ¿no? Entonces, asimismo, las espigas eran las que unían esas tablas. Y asimismo nosotros necesitamos también de otras personas. No podemos vivir una vida independiente y creernos autosuficientes, porque necesitamos también del apoyo, de la ayuda de otra persona. Hay momentos en nuestra vida que estamos tal vez caídos, tal vez sin fuerza y necesitamos tal vez esa ayuda de otra persona, tal vez de un familiar, tal vez de un hermano en Cristo, de otra persona que nos aliente, que nos ayude, ¿no? A seguir firmes, ¿no? Así mismo, ¿no? Era esto que el Señor les decía, cómo debía realizarse cada cosa del tabernáculo, mi amado hermano. Entonces, esto nos da a entender que como hijos de Dios debemos ser agradables al Señor, debemos vivir una vida recta ante Él. Y así como el Señor exigió cómo se debía hacer ese tabernáculo, también el Señor nos exige hoy como hijos de Dios vivir una vida agradable a Él, una vida santa. Aunque es difícil, mi amado hermano, porque el único santo es el Señor. Nosotros intentamos en lo posible santificarnos, pero sabemos que estamos en la carne y cada día tenemos que luchar con esta carne, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor, el espíritu está ahí dispuesto, pero la carne es débil. Así que intentemos, mi amado hermano, de agradar al Señor, intentemos de hacer las cosas bien como el Señor quiere que lo hagamos, ¿no? Para que, bueno, para que el Señor seamos agradables ante los ojos de Él. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo esté en sus corazones. Éxodo 36, del verso 23 al 30, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de tabla, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para la esquina del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba y se juntaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de tabla 16, 2 basas debajo de cada tabla. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, como vienen hablando mis hermanos acerca de este tema, acerca de la construcción del tabernáculo,
algo que me llamaba la atención. Qué bueno, hermano, cuando hay abundancia en nuestras vidas, bendito sea el Señor. Oiga allí, ¿verdad? Uno de los hombres le dijo a Moisés que mantuviera, ¿verdad?, a detener al pueblo con las ofrendas porque había en abundancia, hermano. Qué hermoso cuando nos unimos a la voz, ¿verdad?, del hombre de Dios, de aquella persona que está allí dirigiendo al pueblo y obedecemos, ¿verdad?, conforme al modelo, ¿verdad?, que el Señor le ha dado para trabajar. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí el caso de Moisés. Relativamente, bueno, se ha venido hablando acerca de lo que el Señor le ordenó a Moisés. En un momento se reunió todos los materiales, se reunieron todo allí. Y hoy, bueno, estamos hablando acerca de la construcción, de comenzar a armar. Por eso usted está viendo allí que hablamos de tabla, hablamos de cortina, hablamos de otros materiales para la construcción, ¿verdad?, de ese lugar maravilloso donde el Señor se manifestaba sobre el pueblo de Israel. Hoy en este tiempo de pronto no tenemos un tabernáculo físico, pero nosotros somos ese tabernáculo del Señor. Nosotros, ¿verdad?, está en nosotros, en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Dice la palabra que somos templo y morada de Él. Es necesario, ¿verdad?, que cada día nos perfeccionemos, nos preparemos para el Señor. ¿Para qué? Para que su morada se haga cada día más vista, ¿verdad? No hacia los hombres, sino que se manifieste en nuestras vidas. Cuando usted y yo mantenemos una vida íntegra, nos guardamos para el Señor, hay una prosperidad en nosotros, hermano. Hay gente que cuando habla de la palabra prosperidad nos emocionamos porque pensamos que estamos hablando lo literal, lo material. No, hermano, hablamos de una prosperidad espiritual. Allí el apóstol Juan dice, ¿verdad?, que entre esas bendiciones o entre esas abundancias queréis que nuestras almas, ¿verdad?, haya esa riqueza, esa abundancia del Señor. Entonces, hoy día nosotros, mis amados, de pronto no está Moisés, pero acordémonos de lo que hizo Jesús. Jesús trajo ese modelo del cielo revelado de parte del Padre y lo manifestó a aquellos 12 hombres. Y esos 12 hombres se multiplicaron y hoy día nosotros participamos de esta gran obra del Señor, esta extensión del reino. Hoy estamos construyendo, hermano, cada día estamos construyendo. Cada mañana que usted nos ve aquí en el matutino, estamos en el labor del Señor, construyendo, extendiendo este reino, hermano, para alcanzar aquellas vidas que necesitan a Cristo, para alcanzar aquellas personas que necesitan de Dios. Y yo sé que hay mucha gente que se está anexando a este trabajo. Como hablaba anteriormente nuestro hermano Fran acerca de los ministerios, dones y talentos que Dios nos ha dado. Cada uno se desenvuelve, hermano, en el trabajo. El día sábado yo meditaba en algo, ¿verdad? Estábamos aquí en la limpieza del local, del templo, y se verá, cada uno siempre coloca algo, un granito de arena, y al final anexamos un trabajo, y la gloria es de Dios, hermano, porque estamos trabajando en equipo. Meditaba allí en medio que estábamos en la limpieza. Yo decía, así es Dios con cada uno de nosotros. La bendición del Señor, Dios nos la da, ¿verdad?, de pronto, porque de repente este es el elegido. Sí, hay gente que están allí elegidos de parte del Señor para dirigirnos, ¿verdad?, para coordinar. Y vemos en el caso de Moisés, cuando Dios le dice que elija a todos hombres, ¿verdad?, con sabiduría, hermano, para la construcción. Esto nos enseña, hermano, que cada uno de nosotros debemos hacer, ¿verdad?, o avanzar en esa responsabilidad que tenemos de parte del Señor con excelencia cada día. Si hoy lo estamos haciendo, procuremos de hacerlo cada día más con excelencia para el Señor, para Dios. Toda la gloria es del Señor. Entonces, mis amados, anéxese a este trabajo, anexémonos a la construcción. Si usted tiene ministerio hoy, qué sé yo, de evangelista, y de repente no es evangelista allí de tarima, pero de pronto tiene ese ministerio de visitar los hospitales, de visitar las cárceles, ese ministerio de levantar una célula, una congregación, hermano, esa es parte de la construcción del trabajo. De pronto no tienes ese ministerio de predicar, pero tienes ese ministerio de intercesor, de ayunar, de velar por el pueblo del Señor. Eso es parte del trabajo. Todo lo que usted esté allí anexando, su esfuerzo, su sacrificio, créalo que el Señor lo toma en cuenta. La Biblia dice que en todo labor hay fruto. Todo lo que usted haga a favor de la obra del Señor, al momento de Dios, recibiremos la bendición del Señor, recibiremos, porque Dios no se queda con nada. El mejor pago lo da Dios a cada uno de nosotros cuando nos esforzamos a la construcción de la obra del Señor, sea material o sea espiritual. Lo importante es que lo hagamos con el corazón, que lo hagamos con visión, que lo hagamos con sabiduría y que lo hagamos con el entendimiento que le estamos trabajando
al Señor y a su tiempo recibiremos de la recompensa del Señor. Entonces, mis amados, no nos quedemos con los materiales, no nos quedemos con ese talento, no nos quedemos con ese ministerio ahí estancado. Digámosle al Señor, como dijo el profeta: heme aquí estoy, Señor. Necesito involucrarme, necesito anexarme a la construcción de tu obra, para que un momento, hermano, puede ser que aquí en la tierra o en el cielo Dios le va a recompensar, Dios le va a bendecir. Entonces, mi amado, levántate, ánimo y esfuerzo, y pon allí la mano en la brecha del Señor, en el arado, y verás ese fruto al tiempo del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. buenos días los televidentes allá al otro lado del charco y los que nos acompañan desde aquí, desde Barcelona, España, Europa. Que Dios les bendiga. Y seguimos orando por nuestros hermanos que están convalecientes por el COVID. Allí nos llegó hoy la petición de oración de Iván por su marido, ya que está en la UCI, en cuidados intensivos debido al COVID. Así que oren por él, por Ríger. Los que nos oyen al otro lado es el hijo de Damaso Delgado. Gloria a Dios que está aquí en Málaga. Bueno, seguimos en la palabra del Señor. Ayer fue un día emocionante, esos cultos tremendos, cómo se mueve Dios. Dios hace maravillas. Dice el versículo 31, dice: hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que las barras de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo a otro. Bueno, mis amados hermanos, Dios es detallista. Dios es detallista y perfeccionista. Le gusta que las cosas que hacemos para Él sea según el modelo que Él da, según la dirección que Él establece. No puede hacer cada uno la obra a su manera. Cuando tú ves una construcción, tú te asomas porque eso ponen una valla alrededor de la construcción y no se puede ver nada para adentro, pero hay ciertos huequitos en las vallas que ponen y uno se asoma y ve todo el mundo en movimiento. Uno lleva una barra de hierro, otro está cavando, otro está pegando bloque, otro está haciendo columnas y uno dice: esto parece un desorden, cada uno va por su lado. No, eso tiene un orden. Hay un supervisor que está dirigiendo la obra y a cada uno le estableció una parte de la obra. Cada uno hace la suya y al final de la construcción, si cada uno hace su parte, la construcción termina en perfecto estado. Bueno, mis amados hermanos, aquí Dios le dio la instrucción a Moisés para que hiciera las tablas de un lado, las tablas del otro, para las paredes del tabernáculo. Y les dijo que esas tablas debían ser unidas con varas de acacia, de madera de acacia. Esas eran las que iban a ocupar el lugar de columna. Y esas mismas varas iban a ir de un lado a otro y atravesadas las tablas por en medio con la barra de madera de acacia. Y también iba a ir desde arriba hacia abajo con unas basas. Cada vara de esa, al final, en la parte de abajo, iba a terminar con una basa. Una base es una especie de columna que se le diseñaba allí de plata y se le ponía abajo. Todo bien organizado. Hermano, así como se hace una construcción. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y así como el cuerpo está unido. Mira, cada parte del cuerpo está separada pero unida por medio de coyunturas. El brazo con el antebrazo está unida por tendones, por nervios, por coyunturas que hacen que
el brazo tenga flexibilidad y se pueda mover de un lado para otro. Igual las piernas, mis amados hermanos, igual los dedos de las manos, igual el cuello, todo está unido por ligamentos, está unido por coyunturas. Así como se construye, mis amados hermanos, un templo, un tabernáculo, y se une por columnas. No puedes hacer la pared de un tirón hasta finalizar porque se te cae. Tiene que haber columnas que unan esa pared y le den fuerza. Pues esa unidad en el cuerpo de Cristo también, mis amados hermanos, nos hace estar más fuertes. La Biblia dice que si tenemos comunión los unos con los otros, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así, mis amados hermanos, hoy estamos edificando no un tabernáculo, sino un templo. El templo de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y estamos edificando ese templo. Salomón, cuando edificó el templo, dijo: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Nosotros estamos edificando hoy ese templo. Cada alma que ganamos, cada persona que se convierte al Señor es parte de ese templo. Es un bloque, una columna, una base. Cada uno ocupa un lugar dentro de ese templo en el nombre del Señor. Así que sigamos haciendo la obra, pero siempre recuerden esto, de acuerdo al diseño de Dios. El versículo 34 dice: y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas. Por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo también asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Hermano, después que hicieron esas tablas, las unieron con las barras. Entonces las cubrieron de oro, lo que llamamos hoy enchapar. Cubrieron de oro las tablas, cubrieron de oro las varas, cubrieron de oro las anillas por donde iban a pasar las varas, cubrieron de oro las basas que llegaban al extremo de abajo, que servía como columna, las cubrían de oro, estaba enchapada en oro. ¡Qué maravilla ese tabernáculo! Cuando hagamos las cosas para Dios debemos hacer lo mejor, porque le estamos haciendo para Dios. No se puede hacer las cosas de Dios negligentemente. Hay una manera de hacer la obra de Dios y recibir maldición a la vez, ¿sí? Cuando se hace de mala gana, cuando se hace para salir del paso. Nosotros debemos hacer la obra de Dios primorosamente, o sea, bien hecha en el nombre del Señor, porque es para Dios. Hizo también, el versículo 35, asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Hermano, tejió en las cortinas, bendito sea el nombre del Señor. En esas cortinas de lino torcido hizo querubines de obra primorosa, quiere decir que lo hizo bien, hermoso, no para salir del paso. Los diseñadores se hacen grandes diseñadores porque hacen su obra bien hecha. Se convierten en famosos por lo excelente de su trabajo. Si eso lo hacen para los hombres, ¿cómo debe hacerse para Dios? Mejor, lo mejor siempre para el Señor. El versículo 36 dice: y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ella 4 basas de plata.
Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Hermano, siguió estableciendo columnas. Así como en una pared se necesitan columnas para sostener la pared, hermano, esas columnas las cubrió de oro y tenían sus basas. Basa y base es lo mismo en la parte de abajo. Hermano, así en la iglesia del Señor hay columnas que sirven de sostén para una pared, para un edificio. Hay columnas, recuerdan ustedes que a Sansón lo pusieron en la columna principal de la ciudad, se echó sobre ella, derribó la columna y cayó toda la ciudad, todo el edificio cayó. Pues así hay columnas que sostienen, que son influyentes, que son de ayuda, que son un sostén para la iglesia, que son referentes, personas que cuando hay un problema la gente siempre espera que esa persona dé su opinión. ¿Qué dice fulano de tal? ¿Qué opina el hermano tal? ¿Qué opina la hermana tal? Son columnas en la iglesia del Señor. Y aunque nosotros tratemos de ignorarlos, Dios no los ignora. Así que esas personas ancianas, honorables, respetables, pórtense como tales y sean de ayuda. No se dejen enfermar por personas sediciosas que se levantan contra el pastor y buscan apoyos de los influyentes para crear contiendas y división. Cuídense en el nombre de Jesús. No apliquen su corazón a todo lo que dice la gente para que ustedes no sean arrastrados bajo la influencia de muchas personas que lo que quieren es división. Recuerda que el gobierno en la iglesia es teocrático, manda Dios, no alborotamos a la gente para quitar o poner en los puestos, en los cargos. No, hermano, aquí el que dirige es Dios, el que pone y el que quita es Dios. Él dice que sobre el alto está uno más alto y sobre el alto otro más alto. El que está sobre todo se llama Dios. Hizo también el velo para las puertas del tabernáculo de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, versículo 37. Obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles y las molduras e hizo de bronce sus 5 basas. Hermano, qué maravilla, qué hermosura de tabernáculo. Para hacer un tabernáculo que estaba establecido en el desierto, que lo desarmaban, que lo armaban. Hermano, lo hicieron pero hermosísimo. No lo hicieron de mala gana, hermano, eso hay que estarlo desarmando todos los días o hay que estarlo desarmando cada vez que levantamos el campamento, un mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Cuando Dios diga hay que desarmarlo, entonces vamos a hacerlo lo más sencillo que podamos. No, para Dios no, mis amados hermanos, para Dios lo más hermoso, lo más grande. Que Dios bendiga a Dios y que Dios bendiga su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Hoy estamos edificando la casa del Señor. Cada predicación, cada gesto, cada servicio, cada ayuda que prestamos, cada socorro, esas actitudes le quedan en la memoria a la gente y por esa causa deciden unirse a la casa del Señor, deciden unirse al templo del Señor, ser parte de ese templo. Yo me siento orgulloso de ser parte de la iglesia del Señor, porque Él me rescató, dio un precio por mí, me redimió, pagó con su sangre para darme vida. A ti, amigo, hoy nosotros te presentamos esa oportunidad, que tú aceptes a Cristo como tu Salvador. Mañana no alargues hacia mañana, porque tú no tienes el control de mañana, no puedes decidir sobre algo que no tienes control. Así que vuélvete a Dios. En esta mañana yo te invito a que recibas a Jesucristo
como tu único y verdadero Salvador. Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Entrégale tu vida al Señor allí donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti y te abro mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Te pido que me perdones. Mi vida de pecado. Borra mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿cómo se deben dar las primicias? Las primicias se deben dar con alegría, entendiendo que es para el Señor y no para el pastor. Fueron ordenadas por Dios a través de Moisés, y el pueblo de Israel lo sigue haciendo desde hace 3.500 años hasta el día de hoy.